bueno, vamos a pasar ahora a la mesa redonda de las minicentrales. Va a estar Javier Márquez, que ya estaba antes, ya ha hecho la presentación, y viene también Jacinto Lobo. Jacinto es también ingeniero industrial por la Universidad de la Escuela de Bilbao y ha sido, entre otras cosas, es director general de EVE, ha sido director general de ENCE, que es una de las empresas pioneras en biomasa, ha trabajado en SENER, él es el responsable máximo de la central térmica de Boroa, sin él no se hubiera construido. Es decir, que es una persona que lleva todavía en ese sector de la energía y haciendo cosas muy interesantes. Entonces, espera, vamos a ponernos, a ver, uno tiene que tener el micrófono y el otro hay que ponerse el... ¿Está aquí, no? y tenemos uno de estos. Está tenido. ¿Le ayudas a poner a Jacinto sí, igual? ¿O compartís esto? Sí, lo compartimos. Sí. Compartimos todo. Bueno, pues arrancamos un poquito. Yo había puesto aquí un guión para ir comentando temas. Y el primero, ya que ha sido reciente, es el gran apagón. Y yo, sobre todo a Jacinto, que sé que ha estado con ello, cuéntanos un poquito, cuéntales qué pasó aquel día o qué... Y todo, habéis oído todos en la prensa la discusión, renovables sí, renovables no. Bueno, cuéntanos un poquito por dónde va el tema. Bueno, sí, buenas tardes. ¿Se oye? Yo, antes de decir nada sobre el apagón, conviene ser cauto y esperar a que existan informes de hechos y luego los informes de mejoras. Simplemente por recordar un episodio que es bastante próximo, en noviembre del año 2003, toda la península italiana se quedó sin luz. Tuvo un cero total. Un viernes por la tarde. Se tardó 48 horas en levantar el sistema. Y estoy hablando del 3 de noviembre del 2003. Y el informe de la Asociación de Operadores del Sistema, ENSOE, es de 30 de enero. Noviembre, diciembre, enero. 90 días. Y era un incidente relativamente sencillo, una caída de un árbol en la frontera franco-italiana, en una línea que estaba importando prácticamente el 20% de la energía que estaba consumiendo Italia en ese momento. O sea que el accidente fue relativamente sencillo, la causa bastante clara desde el principio, pero a pesar de eso, 90 días para que se sacase el informe. Yo creo que ahora también estamos pensando que es un plazo de ese estilo porque las cosas ocurren en milisegundos y además las cosas no solamente ocurren en milisegundos a partir de las 12:30, sino que ya venían ocurriendo desde momentos antes. Ahora hay que pensar que históricamente toda la electricidad, y vosotros lo sabéis perfectamente, porque precisamente las primeras centrales eléctricas que operaron en el mundo fueron casi exclusivamente eléctricas. Algunas también de gasóleo y con motores de pistón. Y eran además unas centrales muy dedicadas. Eran prácticamente productor y consumidor. Una fábrica que electrificaba su sistema de gestión, digamos, de toda la maquinaria interna. Se hacía pues con una barra, un eje y poleas. Y eso todavía, pues hace 50, 60 años, hay todavía fábricas que operaban de esta forma, ¿no? Como digo, desde esa época hasta prácticamente hace 20 años, 15 quizá, toda la producción se hacía con máquinas que daban vueltas en alternadores síncronos. Esa es la, digamos, el gran invento de Tesla Westinghouse cuando decidieron que la corriente tenía que ser en alterna, generada en grandes alternadores y distribuida en corriente alterna por líneas de transporte y distribución, por subestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ese sistema de generar y distribuir la energía eléctrica es un sistema que tiene sus propios, digamos, mecanismos de autocompensación, porque tiene que mantenerse instantáneamente un equilibrio entre la generación y la demanda, y cualquier desequilibrio que se produce entre las dos
rápidamente esas máquinas, con su inercia, con su momento de inercia, logran acomodar en esos primeros segundos que son los claves de cualquier transitorio, ¿no? Claro, ¿qué es lo que nos está pasando? Que estamos haciendo una transición y hay un plan muy bien pensado, exigido por la Unión Europea, para cumplir los objetivos del 2050 de emisiones netas cero, que es el Plan de Energía y Clima, con objetivo al 2030. Ese fue, como sabéis, revisado en junio del 2023 y, bueno, pues es público. Y ese digamos, plan, pues prevé, digamos, muy razonablemente un incremento notable de la energía solar fotovoltaica, de la energía solar termoeléctrica. Simplemente os digo una cifra, pues para el año 2030, 62 gigavatios de energía eólica, para el año 30, 76 gigavatios de fotovoltaica, y lo mismo está previendo, pues, hidráulica más o menos se mantiene la misma que tenemos en este momento, el biogás, otras renovables, la biomasa, el carbón, pues prácticamente desaparece, el ciclo combinado a partir del se mantiene, 26 gigavatios, los que tenemos actualmente, cogeneración nuclear y almacenamiento. Y almacenamiento, os voy a dar las cifras para que veáis un poquito lo que está pasando, 6.400 megavatios en el 2020, en el 25 deberíamos tener 9.289, que como el almacenamiento por bombeo está prácticamente, digamos, agotado, prácticamente quiero decir en números gruesos está agotado, se supone que esos 3.000 megavatios adicionales tienen que ser de otros sistemas, que podrán ser baterías, volantes de inercia, pero yo creo que serán baterías seguramente, ¿no? Y claro, no vamos, digamos, en línea. Para el 2030 la cosa es todavía más exigente. Tendríamos que tener 18.000 megavatios. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que la energía eólica y la fotovoltaica sí se están instalando, pero esas otras energías que deberían compensar la retirada que estamos haciendo de esas máquinas que durante años nos han estado aguantando el sistema, pues no se está haciendo. Y entonces, claro, el sistema está perdiendo inercia. Por un lado está perdiendo inercia y por otro lado está metiendo energías que no son capaces de acomodar reactiva y producen, digamos, localmente problemas de tensión. De hecho, el día 28 por la mañana, desde las 9 de la mañana, había oscilaciones de tensión importantes en el sudoeste de España. Y eso me consta, pues porque tengo contactos en muchísimas centrales y sé que esto estaba pasando. Y de hecho estaba pasando 3 días antes. Así que se daba una circunstancia, digamos, que últimamente está siendo cada vez más frecuente, porque esto también se viene diciendo desde hace años. O sea, esta evolución no es una cosa que haya sucedido de la noche a la mañana, que estamos viendo, todos estamos metidos en asociaciones o vemos, digamos, las páginas web de Red Eléctrica de España o de OMIE para ver un poco cómo está evolucionando el sistema. Y estamos viendo que se está produciendo un desequilibrio porque está desapareciendo ese tipo de energía que tenía una respuesta inmediata, automática, inercial. El momento de inercia de una central nuclear, pues su eje, su turboalternador, pues pesa unas 1.100 toneladas. Cuando ocurre un transitorio, 1.100 toneladas aguantan muchísimo. Y cuando tienes 7.000 megavatios de nucleares más 27.000 megavatios de ciclo combinado, pues eso te aguanta mucho. Pero si lo estás retirando, si has retirado ya el carbón, si quieres retirar la nuclear, si también al final se va a retirar el gas, tienes que meter otras cosas para compensar, para sustituir eso. Entonces, yo creo que el 28 se sumó una serie de circunstancias, pues una estructura de generación a esa hora, pues digamos excesivamente dependiente de unas energías renovables no gestionables, porque las nuestras son gestionables, la mini hidráulica, la hidráulica es gestionable, la biomasa es gestionable, pero estas fotovoltaica y eólica no son gestionables, son además muy asíncronas y, bueno, pues un pequeño transitorio en un momento pues puede producir, digamos, lo que produce. Entonces, tenemos que esperar, tenemos que ser muy cautos y esperar a que haya un informe, porque si no estamos aventurando. Claro, Javier, ahí un poquito más que repetir lo
Jacinto, que nos digas un poquito también la hidroeléctrica, cómo ayuda en estas situaciones. Que, no sé, que realces nuestras virtudes o lo que podamos hacer ahí. Yo creo que Jacinto ya lo ha dicho, ya lo ha dicho todo, ¿no? Sí. Es un gran profesor. O sea, no, he sido alumno. Sí. No, hemos sido profesores comunes. Hombre, sí que... No, yo lo único por hacer un apunte, ¿no? Yo a lo mejor lo que digo es algo políticamente incorrecto en el sentido de que a veces es bueno que nos falte algo para ser conscientes de lo que realmente necesitamos, ¿no? Y la verdad es que yo no... O sea, eso que ya recuerdo de niño, yo en algún momento nos quedábamos sin luz, nos quedábamos sin agua, y cuando se lo cuentan mis hijos, pues parece como que es algo de la prehistoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el que, no sé, sucedan quizás este tipo de cosas de vez en cuando, y es opinión de Javier Márquez, pues yo creo que hace que la población sea consciente, ¿no? Y sea consciente desde el punto de vista de que para que tengamos energía eléctrica, pues tenemos que tener plantas de producción de energía eléctrica. Pero luego también, y yo creo que también lo que es muy importante, es que dispongamos de infraestructuras, de redes eléctricas suficientemente, a lo mejor es que tampoco las tenemos suficientemente acomodadas, o quizás incluso desde el punto de vista tecnológico, que necesitamos, pues acometer inversiones que nos permitan ese problema que estaba planteando Jacinto, resolverlo, ¿no? Y respecto a el cero eléctrico o el apagón, como estabas comentando, también, coincido con lo que estaba comentando Jacinto, ¿no? Que tenemos que ser un poco cautos, ¿no? Respecto a ver lo que... No sé, además incluso lo que estamos viendo es que parece que hay como una especie de... Es un poco que estarán pensando todos en las indemnizaciones, ¿no? De lo que hay que pagar. Entonces se ve que hay una guerra política entre, por un lado, Red Eléctrica Española y las compañías distribuidoras, ¿no? Pero sí que parece, no sé, por lo que leí ayer, ¿no? Parece que gracias a las centrales hidroeléctricas se consiguió levantar el sistema, ¿no? De hecho, yo creo que salía leía LinkedIn, ¿no? Pues la central de Aldea de Ávila y casi decía que gracias a Aldea de Ávila o que por Aldea de Ávila es por donde se levantó el sistema. O sea, ha habido una región en Extremadura que se quedó en isla porque tenía preparada con 3 centrales y son los 5 pueblos que no pasó en el apagón. Porque tenían centrales hidroeléctricas y se quedó en isla, le habían preparado el sistema y son los únicos región de España que no han sufrido el apagón. Entonces, es evidente que la central hidroeléctrica es beneficiosa para el sistema. El procedimiento que tiene Red Eléctrica para levantar un cero, que es un procedimiento que lo simula todos los años, se está preparado desde hace ya muchos años, ahora se ha ampliado con la conexión francesa por Cataluña, pero fundamentalmente es la conexión aquí por el País Vasco, desde la subestación de Itxaso, estado de San Sebastián, Budarra y el Duero. Entonces se levantan las centrales, arrancan las centrales del Duero, las que tienen lo que se llama Black Start Capability, la capacidad de arrancar desde cero, o sea, tienen un motor diésel para alimentar la excitatriz, que a su vez excita el alternador para poder, arrancar esas centrales. Entonces desde la Budarra con Itxaso, Francia y el Duero. Y desde la Almudévar, la gran subestación que está en Valladolid, se alimenta Madrid, que es uno de los grandes centros de consumo. Entonces, pero al hilo de lo que estábamos diciendo, y yo creo que Javier has apuntado perfectamente, pues una cosa que nos pasa, que probablemente estamos cogiendo conciencia cuando nos ocurre algo. Mientras no ocurre nada, todo el mundo da por hecho y por derecho que las cosas son como tienen que ser y tienen que funcionar, hasta que un día nos falla, pero los que llevamos ya años en el tema, recordamos todavía los años 70 y 80, había un lema muy importante: quien contamina paga. Y no había forma de poder eso transformarlo en un mecanismo que pudiese, funcionar, hasta que los economistas inventaron un proceso que se llama la internalización de las externalidades, los costes externos. En aquel momento, la contaminación, las emisiones de las centrales térmicas era una externalidad que la pagábamos entre todos. La contaminación se socializaba y la pagábamos entre todos. Habría seguramente aumentos de ingresos hospitalarios por problemas de asma, habría muertes prematuras, todo eso
y lo pagábamos entre todos. Entonces los economistas inventaron lo que se llama la internalización de esos costes. Y Europa, pionera en este tema como en muchos otros, creó el mercado de derechos de emisión, que empezó a funcionar en el año 69. Hemos estado pues 15 años, oye, que viene el lobo, y no venía el lobo. El CO2 estaba pues a 1 euro, 2 euros, o sea, contaminar era relativamente, digamos, barato. Hasta que, bueno, por lo que sea, Europa empezó a apretar las clavijas, pusimos unos techos de emisión, unos objetivos de emisiones netas cero en el 2050, y eso apretó el mercado y hizo que los precios empezaran, digamos, a reconocer un poquito el coste de esa contaminación. Y hemos llegado pues a 90, 95 euros la tonelada y ahora estamos en 70 euros la tonelada. ¿Qué significa eso? Por 70 euros la tonelada, una planta de carbón que emite 1 tonelada por megavatio hora significa que tiene un coste adicional de 70 euros, adicional del combustible. O sea que si por combustible le sale a 50 euros el megavatio hora eléctrico, le tiene que sumar 70 por el coste del CO2. Con lo cual ya se ha puesto en 110 y entonces ¿qué es lo que pasa? Que muchas renovables ya son competitivas y entonces han desplazado al carbón. O sea, el carbón no ha desaparecido porque el ministerio, el gobierno haya dicho, oye, quitamos el carbón porque tenemos un objetivo de emisiones netas cero en el 2050. No, el carbón ha desaparecido. Los propietarios de las plantas de carbón han solicitado autorizaciones administrativas para retirarlas porque económicamente no les era rentable. Es un poquito como los GDO que acaba de explicar también Jorge. Tenemos que forzar que los GDO sean cada vez más pedidos por el usuario final, porque con eso vamos a favorecer que las energías limpias que tienen derecho a esos GDOs van a ser más competitivas todavía que las otras energías más sucias. Y eso es lo que nos va a facilitar la entrada, digamos, definitiva de estos sistemas. Pero evidentemente tenemos que hacerlo con cuidado, porque como decíamos antes, si nos pasamos muchísimo, digamos, con determinadas tecnologías y no llevamos en paralelo las que necesitamos para sustituir las que hemos quitado, pues podemos tener problemas como los que hemos tenido el día 28 y que podríamos tener en otros momentos. Entonces, yo creo que si aprendemos la lección del día 28, porque el coste ya se puede, digamos, algún día de estos el Ministerio de Economía nos dirá que el coste para España del apagón del día 28 fueron tantos miles de millones de euros. Las fábricas que han parado, los taxistas que no operaron, las gasolineras que no vendieron combustible, los supermercados que tuvieron que cerrar, etcétera, etcétera. Todo eso es un coste. Ese es el coste que hemos pagado por no haber hecho las cosas, digamos, adecuadamente, por no haber ido en paralelo con las dos tecnologías que son imprescindibles. Queremos renovables porque el sistema lo queremos descarbonizar, pero necesitamos que vayan esas tecnologías junto con los sistemas, digamos, de potencia flexible, lo que da la hidráulica. Ahora vamos a ir para allí, vamos a avanzar un poquito y así, porque vamos a traer esos temas. Yo lo único, quizás a lo mejor, incidir en el tema del almacenamiento, ¿no? Sí, pero yo creo que ahora vale. Un poquito, porque ahora vamos a ver un poquito Vale. las gráficas. Había puesto unas pequeñas gráficas. Aquí veis la evolución de la potencia instalada cada año. Entonces veis que, pues, sobre todo los años 2005, 2006, 2007, la mayor parte hay una parte muy importante hay eólica, la hidroeléctrica aquí ya no aparece porque es muy pequeña, y es eólica y fotovoltaica. El boom empieza sobre todo en el 2019, vamos a ir 2023, 2024, 2025 ha habido un parón. Es decir, los datos del primer trimestre son solo de fotovoltaicos 750, que si multiplicamos por 4 son 2.000, comparado con los 6.000 que hicieron el año pasado, ya son un parón, y del resto de tecnologías no se ha instalado nada. Luego hay un parón clarísimo, el parón viene provocado, tendremos que, por estos precios cero que están ahuyentando a todos los inversores de las renovables. Sin embargo, en el PNIEC, en el Plan Nacional, el objetivo del Gobierno es que cada año, a partir de ahora, hagamos 13.000 nuevos kilovatios. Es inviable con el parón y con la situación. Es un poquito pues mostrar que hay algo ahí que no encaja. Luego lo vamos a ver más. Aquí un poquito la misma evolución, pero solamente para la hidroeléctrica, la mini hidráulica. Entonces ahí se ve que todavía en 2005-2006 había instalaciones que estaban con las primas poniendo. A partir del 2013, cero absoluto, con el nuevo sistema retributivo,
ya no ha habido opción de hacer nuevas porque se han perdido las primas. Y bueno, pues alguna pequeña se irá haciendo. Sin embargo, en el PNIEC, según el gobierno, vamos a hacer 84 megavatios cada año. Mentira. Contentos si mantenemos la actual y no cierran la mitad de las centrales que están en funcionamiento. O sea, porque a precio cero es a donde vamos. O sea, entonces, un poquito el mostrar esta cosa que hay. Y luego, sobre todo aquí, que es los datos, aquí hay una cosa muy curiosa, son las centrales con permiso y las centrales, la potencia que está con permisos y la que está en curso en construcción. Entonces, si os fijáis, en eólica, ahora mismo en la red de transporte hay, en el primer punto hay 16.000 gigavatios, pero con permisos, y en curso hay 33.000 más para entrar en los próximos años. En fotovoltaica, si decimos que hay 12.000 ahora en marcha, con permisos y en curso hay 62.000 para entrar. Son todas vistas unas cifras totalmente exageradas que sí que cumplirían con esto el PNIE, pero vamos, son cifras que no se las cree nadie. Es más, en los últimos meses estas cifras están bajando en picado. O sea, hace unos meses si mirabas esto había mucha más potencia en curso y con permisos de la que hay ahora. Claro, y además esto... O sea, hay mucha gente que ya está renunciando claramente en el sistema. Y esto con una punta horaria de 30, 32, 33 gigavatios que tenemos, claro, si todo eso se construye, Para nosotros nosotros, que muchísimas horas van a estar atendidas por fotovoltaica y eólica, no gestionables. O sea, que en ese momento, nosotros si vemos la hidráulica, también aparece ahí 166 con permisos, 133 megavatios, y en bomberos sí que aparecen 2.747 o 3.797 megavatios para construir. Entonces ahora es un poquito, pues, si quieres empezar tú, Javier, ¿dónde vamos? ¿Qué? Vemos una situación de mercado muy rara. El PNIE por un lado nos dicen las cosas, la realidad nos está diciendo otra. Estas previsiones asustan a cualquiera. ¿Dónde estamos? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, no sé, tampoco... Es que yo lo que sí que creo es que lo que está fallando dentro del... No sé, dentro del PNIE, que es que ahora que se habla tanto de la electrificación, o sea, realmente no se está produciendo, o sea, no se están cumpliendo las previsiones en cuanto a consumo. Se habla mucho de la, no sé, electrificación como solución a la descarbonización, pero lo que estamos viendo es que estamos y no tengo los datos, ¿no? Pero creo que estamos en niveles de consumo de energía eléctrica de hace unos cuantos años, ¿no? Este año mejor. Yo iba a decir de 10 y 15 años, con lo cual... Pero fíjate, tenía también esta otra, que era, esto es al revés, esto ya no es de generación. Decimos, hay una cantidad de generación tremenda prevista, pero el consumo también. Tenemos 57. Sí, pero la realidad sí que es cierto. 57 gigavatios, 57.000 megavatios de consumo con permiso, sin ejecutar. Sí, pero luego también, no sé, es algo... O sea, esto es algo que no sé. Es algo que también estamos viendo, ¿no? Que hay muchas empresas que quieren electrificarse, pero es que no tenemos las redes preparadas para electrificarse, ¿no? Es una demanda, no sé, lo estamos viendo aquí en Euskadi, ¿no? Que cada cierto tiempo sale en la prensa que el gobierno lo que demanda, el gobierno vasco, lo que está demandando al gobierno central es que, bueno, lo que está transmitiendo es que hay muchas empresas que se quieren electrificar, con lo cual eso lo que conllevaría es pues un mayor consumo de energía eléctrica y seguramente la situación del sector de las energías renovables sería diferente, pero es que no pueden hacerlo. ¿Pero por qué no pueden hacerlo? Porque es que no tenemos las infraestructuras eléctricas, las redes, las subestaciones preparadas para poder acometer esas inversiones por parte de las empresas. Ya te digo que por un lado lo que veo es que lo que no se está cumpliendo son los planes de electrificación. El nivel de consumo está muy muy bajo, pues por lo que sea, pues porque somos mucho más eficientes, porque las empresas pues o por lo que sea y bueno, sí que es cierto que el autoconsumo también es algo que no aparece, pero el autoconsumo, para que nos hagamos una idea a nivel de Euskadi, el autoconsumo son ya 150 megas, ¿eh? Es decir, estamos hablando que creo que
si no recuerdo mal, el dato que he dado yo es la hidráulica son 60 megas. Así que es cierto que seguramente las horas de funcionamiento son diferentes, pero son 150 megas y seguramente, bueno, pues con el plan de ayudas que ha salido ahora, pues tendrá un impulso, tendrá un crecimiento mayor, ¿no? Y luego yo creo que también algo que no está, bueno, que estaba comentando Jacinto, el tema del almacenamiento, ¿no? Me parece que es algo clave, ¿no? Llevas a Madrid a las jornadas y las charlas y todo el mundo lo que dice es que así como el último quinquenio fue el quinquenio de la fotovoltaica, pues este quinquenio debería ser el quinquenio del almacenamiento, ¿no? Pero la realidad también es que hay, bueno, muchos proyectos, pero proyectos, como digo yo, en fase PPT, ¿no? En fase PowerPoint, pero que no terminan de desarrollarse. Entonces, hay un poquito, no sé, da miedo, ¿no? Dices, ha sido el quinquenio fotovoltaica hasta llegar a la muerte de la fotovoltaica. Claro. Están todos los proyectos en venta, todas las empresas de fotovoltaica arruinadas, en la bolsa las 2 o 3 empresas están en caída libre. ¿Y la papa se va con el almacenamiento? Vamos a hacer otro para llegar a morir también. Hombre, sí que el almacenamiento yo entiendo que lo veo como una, no sé, como una oportunidad, ¿no? Desde el punto de vista de que, bueno, con eso lo que vamos a conseguir es que energías, cual hilo también de lo que estaba hablando cuando hablaba Jacinto de la gestionabilidad, con eso lo que vamos a poder es conseguir que energías que no son gestionables, a pasarlas a energías gestionables, ¿no? Seguramente a futuro lo que habrá que plantear siempre son, no sé, soluciones híbridas, ¿no? Es decir, seguramente una fotovoltaica al uso como hasta ahora, y es algo que ya tengo que tampoco soy muy especialista, ¿no? Pero por lo que lees, es que a lo mejor a futuro no tiene sentido un proyecto de fotovoltaica solo de fotovoltaica. Tendrá que ser fotovoltaica híbrido con almacenamiento, porque es que si no, no van a salir los números. Entonces, siento como ves esta situación tan extrema, estos inputs tan divergentes uno con respecto al Esta otro. situación, vamos a ver si lo podemos centrar. Eso que decíamos históricamente de producción, nos ha ido a redes cada vez más malladas y sistemas de generación cada vez más gigantes en núcleos muy concretos, ha hecho que las redes son como son. Entonces, había grandes centros de producción en el noroeste de España, que es toda la zona de Azpontes, Compostilla, Meirama, La Robla, grandes centrales de carbón, el Duero, con sus grandes centrales hidráulicas, los núcleos de producción de las centrales nucleares y los grandes centros de consumo. Cataluña, Madrid, País Vasco, Valencia. Entonces, de repente, estamos dejando de producir en esos grandes centros y vamos a producir de forma distribuida. Porque todas las minicentrales, las microcentrales hidráulicas, las fotovoltaicas, las eólicas, están produciendo e introduciendo muchas veces su energía en redes de distribución. Entonces, claro, está cambiando los flujos de amperios, están cambiando radicalmente. Y con eso hay que adaptarlos. Ya lo anticipan todo Javier antes, esas redes hay que adaptarlas. Las redes tal como fueron diseñadas, concebidas, construidas y operadas durante 30 años, pues ahora no están haciendo un buen favor, porque están produciendo en muchos sitios pues corrientes reactivas que están generando problemas de tensión que probablemente están en el origen de todas estas cosas que estamos viendo. Eso por un lado. Y por otro lado, estamos viendo que si toda la fotovoltaica y la eólica que estamos previendo que se puede construir, aunque sea solo la mitad o la tercera parte de lo que está previéndose, porque es que hay que pensar que ya tenemos 32.000 megavatios de fotovoltaica y 32.000 megavatios de eólica. Entonces, a nada que se construya un poquito más, a pesar de que entran, sobre todo la fotovoltaica, en momentos donde los precios son cero y por tanto los inversores se están retrayendo, pero no cabe duda que se sigue haciendo, quiere decir que eso va a generar muchos excedentes que hoy llamamos vertidos, y esos vertidos irán aumentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Electrificar lo que nos falta por electrificar, que falta electrificar el sistema de transporte, el sistema de movilidad. Es que hay que pensar que la energía eléctrica es solamente el 25% de la energía final. El resto, el 75% de toda la energía final que estamos consumiendo, la consumimos en forma de calor o en forma de combustibles fósiles con el sistema de movilidad. Transformar el sistema de movilidad significa aumentar esa demanda que tú antes anticipabas, que es la que en la revisión de junio del 23 el gobierno ha metido, porque esa no la tenía metida
en la primera emisión del Plan de Energía y Clima del 2030, pero alguien les debió advertir, oye, que aquí no está previsto el sistema de movilidad que va a absorber mucha energía. Y ahí, sí, efectivamente, si eso se hace así, esos excedentes de energía fotovoltaica que se van a producir a mediodía, que ya con 32 gigavatios, pues en mayo, junio, vamos a poder cubrir prácticamente el 80% de la punta de demanda con esas energías, pues el resto o lo viertes o lo metes. ¿A dónde lo puedes meter? Pues a bombearlo en plantas de bombeo, a electrolizadores para generar hidrógeno o a baterías para almacenarlo. O sea, hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo ya. O sea, aquí el quinquenio tiene que llegar ya, porque si no vamos a perder vamos a perder y vamos a poner más en riesgo todavía el sistema eléctrico. Vamos a pasar... Una revisión que quizás tendríamos que hacer sería el tema de precios cero. Precios Sí, negativos. es que es el siguiente punto que os voy a comentar. Antes de pasar un poquito como resumen, a que veáis, aquí esto es el optimista o el pesimista. Puedes decir que tenemos una cantidad enorme de gigavatios solares y eólicos para entrar en el sistema, que evidentemente van a hacer mucha más generación y bajarían los precios mucho más respecto a ahora. O te puedes quedar con que va a entrar mucha más demanda, sea por la electrificación, sea por los coches eléctricos, sea por los nuevos centros de datos que están haciendo, y que los nuevos centros de datos es una pasada. Están hablando ya de que hay 50.000 megavatios en permisos, que efectivamente que hay una demanda muchísimo mayor que ahora y unos precios mucho más altos. ¿Qué va a ocurrir? Nadie lo sabe. Pero un poquito que sepáis que vamos a pasar una temporada de incertidumbres. Tenemos también toda parte de almacenamiento, que también hay ya 5.000 gigavatios, 5.000 megavatios solicitados de almacenamiento, que eso va a aplanar la curva. Os quiero decir con esto que cualquier inversión que hagáis, no penséis a mucho plazo, porque todo esto en 3, 4, 5 años va a cambiar totalmente. No sabemos dónde va a quedar. Va a quedar mejor que ahora, peor. Lo que va a quedar es distinto, seguro. Entonces, es un poquito el objetivo de la reflexión de hacer de esta parte del sistema, ¿no? Yo personalmente creo que que puede quedar hasta mejor que ahora, pero nadie lo sabe, nadie tiene la varita, y hay unos inputs tan grandes que en función de esto funcione puede decir el precio de energía va a poder ir hacia arriba o hacia abajo sin que lo podamos controlar de ninguna forma. Eso es un poco... Una pregunta. ¿Había alguna pregunta? Sí, luego tenía aquí un poquito, ahora vamos a hablar del mercado, de los precios. Aquí veis un poquito los precios medios del mercado de los últimos, bueno, estos meses ha sido, pero ya veis ahora cómo son los años, ¿no? Ahí la primera está el año ahora en marzo, abril, mayo, y estamos viendo ahora hay unos precios ridículos. El resto del año pues hay unos precios altos. La media, pues para una hidroeléctrica que funcionara o a una instalación que funcione todo el año puede ser muy buena, pero si tú funcionas especialmente en marzo, abril, mayo, o tienes ahí buenas producciones, estás muerto. Los precios van a ser bajos y esto se va a repetir a partir de ahora siempre. O sea, esta curva anual va a ser así. Y la curva de diaria ya veis cómo es. Esa es la media. O sea, está clarísimo que a los mediodías el precio baja escandalosamente, mientras que a las mañanas y a las noches tienes unos precios mucho más altos. Por eso siempre decimos que el almacenamiento es importante. Aquí os quería enseñar un poquito, sobre todo, mirar en ventas. Por un lado está la energía, y la siguiente columna de ventas es el precio. Y estos son los mercados que no son en el mercado diario. Nosotros normalmente con nuestras comercializadoras vendemos en el mercado diario. Y por ejemplo lo hemos vendido a 5,3 euros. Pero en estos mercados, en restricciones a subir, que es el primero, en restricciones a bajar, se está pagando a 148 euros, a 746 euros, lo que hoy hemos vendido a 5. En restricciones en tiempo real, a 275 euros. En la reserva de sustitución, 121, en terciaria y secundaria, 121, 163 euros. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nosotros hasta ahora solo estamos jugando en el mercado diario, pero hay otros mercados. Igual tenemos que empezar a jugar en estos mercados distintos. Para ellos igual nos tenemos que dotar de baterías en las centrales para poder jugar aquí, pero que aquí está el dinero. Me da igual que me baje a 5, a 1 euro
el mercado diario si resulta que el intradiario tengo a 170 o a 746 la reserva a subir? Y yo tengo una batería y puedo vender a 746 de media. Quiere decir que ha habido precios de 3.000. Porque otros días hay precios de 0. Yo os estoy planteando cosas nuevas porque... Esos son los mercados que gestionan el sistema. Después de que se cierra el mercado diario, OMEL le pasa esa estructura de generación al operador del sistema, y el operador del sistema abre los mercados de restricciones y de ajuste. Y en estos mercados de ajuste y restricciones es donde, digamos, se está pagando mucho dinero. No son mercados muy transparentes, y es una de las cosas que tenemos que exigir y pedir, que sean mucho más transparentes. Y ahí es donde se puede estar pagando precisamente por las bondades que tienen, digamos, las energías como la microhidráulica o como las renovables gestionables. En general, todas las renovables gestionables es ahí donde tienen, digamos, una gran oportunidad para poder, digamos, resolver los problemas del sistema y encima, digamos, a buen dinero, a buen dinero. Es como tiene que ser. Por eso, yo comentaba también que ahora se está creando el nuevo mercado de capacidad en España. Ha estado en borrador la ley. Acabo ya el plazo de alegaciones. Desde Urbat hemos hecho alegaciones porque daban para poder participar en el mercado de capacidad daban un mínimo de 1 megavatio de potencia, y hemos pedido que sea mucho menor y que podamos agrupar instalaciones tanto de un mismo productor como por un comercializador. Aunque no lleguemos a 1 megavatio, con un comercializador para agrupar varias de nuestras instalaciones y poder entrar en estos mercados que creemos que, vuelvo a decir, es que el dinero está aquí. No va a estar tanto en el precio diario, va a estar en ser capaces de entrar en estas cosas. Entonces, el Reino Unido lleva años ya haciendo esto, ya tiene mejor capacidad, ya están pagando por la flexibilidad, están pagando incluso por asegurar la estabilidad de una línea, de un nodo. No sé, tú, Javier, si conoces un poquito el caso, ¿cómo ves que esto puede llegar a España? ¿Qué nos puede ayudar en las mini centrales? No lo sé. Tampoco soy ningún especialista. Lo que sí que es cierto es que un poco al hilo, o sea, vosotros lo conocéis mucho mejor que nosotros, ¿no? Pero sí que, o sea, lo que no sé lo que conlleva eso desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Es decir, que, claro, pequeños productores, que me estoy yendo un poco al caso de los que tienen una mini central que no creo que sea tan... No, sí que imagínate que yo pongo en la central 500 kilovatios de batería, si Íñigo pone en otra 500, Guillermo pone otra 500, y vamos juntos y decimos al mercado, yo voy a participar en el mercado de capacidad con 1.500 kilovatios. Y podemos participar perfectamente en este mercado. Hay que ver cuánto más nos daría, qué tal, pero hay opciones relativamente sencillas de poder participar. Es que en ese sentido, lo que muchos estamos propugnando es lo que hizo el Reino Unido. El Reino Unido, como al ser un sistema insular, siempre ha tenido que, digamos, pensar en el largo plazo. Y una de las cosas que pensaron hace muchos años, en el 2010, fue hacer un análisis de costes de integración de renovables. Es decir, yo voy a meter, lo mismo que el panier, pues no sé cuántos megavatios de eólica, no sé cuántos megavatios de fotovoltaica. Y tiene unos costes marginales, los que sean, como el combustible es cero, pues el coste marginal prácticamente es cero, y eso hace que esos precios medios a mediodía sean cero. Pero lo mismo que con el medio ambiente decíamos antes, el sistema puede asumir toda esa energía no gestionable sin que pase nada, o algo tiene que pasar en el sistema que asuma los costes que eso está produciendo. Eso es lo que los ingleses denominan los costes de integración. Hicieron un análisis en el 2010 con el Imperial College, y es un análisis muy interesante porque solamente con un 60% de penetración de ese tipo de renovables ya determinan que los costes de integración, o sea, los costes que deberían pagar esas dos renovables, la eólica y la fotovoltaica, por entrar, son entre 30 y 60 libras el megavatio hora. O sea, entre 50 y 80 euros megavatio hora adicionales, porque le producen al sistema un problema y el sistema se tiene que preparar con baterías de respuesta, con almacenamientos en no sé dónde, con una planta de ciclo combinado arrancada y sincronizada pero a baja carga, pagando el combustible y a costes altos. Esos costes los tiene que pagar quien los ha producido, no los pagamos entre todos, como hicimos con el medio ambiente.
¿eh? Los ingleses, que son listos y además como ven el problema porque son isla, de verdad, pues lo empezaron. Yo creo que aquí deberíamos hacer lo mismo, para que precisamente esos sistemas, esas tecnologías, digamos, de respuesta rápida, de almacenamiento, pues se puedan, digamos, justificar económicamente, para que sean viables. Y sobre todo evitar, porque yo no soy economista y me repugna que pueda existir precio cero de un tema que no es gratis. O sea, producir energía eléctrica no es gratis, tiene un coste. Entonces, que haya momentos de precios cero, pues es un poquito como repugnante, ¿no? No sé. Y negativos, bueno, ya. Bueno, entonces, un poquito por cerrar esta parte del mercado eléctrico, lo que quería enseñaros, quería romper un poquito las cabezas, decir, oye, toda la vida hemos estado en el diario, en el mercado, hacemos nuestras previsiones, nos da el mercado al día del cierre un precio, pero que igual no tenemos que estar ahí, o no solo estar ahí. Hay muchos más mercados y hay mucho más dinero en otros sitios. Vamos a ver qué tenemos o qué podemos hacer para adaptar nuestras centrales y poder estar ahí y poder cogernos nuestra pequeña tajadita de ese otro importe. Pues, por ejemplo, es que tú puedes entrar ahora mismo en el de reservas a subir o reservas a bajar. Si tienes agua almacenada, puedes entrar ahora en restricciones técnicas a subir y producir en un momento dado, cuando salga una oferta, durante el día. Si estás atento a ese mercado, te puede salir mañana una oferta de 250 y decir, yo lo hago, ¿verdad? Como tengo agua almacenada, entro. ¿Cuánto hubiese pagado el lunes 28 a las 12:33 Red Eléctrica por tener 3.000 megavatios que pudieran subir de forma, digamos, en rampas rápidas, de 150 megavatios por minuto? ¿Cuánto hubiera estado dispuesto a pagar? Pues igual 10.000, 20.000 euros megavatio hora. Porque fijaros el coste de lo que ha supuesto que se le fuera el sistema abajo. O sea, eso hay que luchar por eso. Si tú tienes esa capacidad, tienes que explotarla. Claro. Y si tienes con agua, se puede hacer con baterías. Puedes unir baterías de tu central y tener una capacidad y poder participar. Yo lo que os quiero es decir que penséis en esto que hasta ahora ha sido un mercado lineal y que no hacíamos nada. Tenemos un representante que generalmente no movía nada. No, ahora tenemos que tener representantes activos que muevan, que nos ayuden y que nos lleven a sitios donde podamos ganar y rentabilizar nuestras instalaciones de otra forma. Luego que os planteo, luego contaremos. Sí, y evitar que las confederaciones hidrográficas nos quiten los azudes o que los ecologistas vengan y nos quieran quitar los azudes, cuando son azudes que a lo mejor son heredad de un antiguo molino que existía pues hace a lo mejor 300, 400 años. Es que estamos hablando de cosas que ya están absolutamente absorbidas por el medio ambiente. Pues quieren quitar eso, claro. Si al final quitan eso y no quieren nucleares y no quieren el carbón y no quieren no sé qué, pues a ver de qué vamos a vivir, ¿no? Porque, sí. Yo de aquí os traía otros temas distintos. O sea, hemos hablado, y estos íbamos hablando, que las centrales las podíamos hibridar con fotovoltaica. Yo tengo una instalación hibridada, ahora mismo pues esto se ha caído, porque con los precios de la fotovoltaica nadie va a hibridar a una instalación que va a cobrar a cero. Y estamos hablando de que puede ser muy interesante hibridar con almacenamiento. Hibridar con almacenamiento con el objetivo de entrar en esos mercados especiales que hemos dicho. Claro, pon la curva de precios. Y yo digo más, y es dando vueltas. Podemos también hibridar no sé si hibridar, o vender nuestra energía, en vez de venderla al mercado, venderla para producir hidrógeno. No sé, vosotros, Javier, que en el EVE estáis con hidrógeno y con esto, Bueno, en principio, ¿cómo lo veis estas posibilidades? sí, bueno, al final ese tipo de instalaciones, pues lo generalmente lo que suelen hacer es cerrar un PPA con algún productor. Sí que decir un poco, sí que el sector tiene que ser imaginativo, ¿no? O sea, la verdad es que un poco las reflexiones que estás haciendo, la verdad es que me parecen muy interesantes en el sentido de que, los mercados están evolucionando, con lo cual, pues aquello de que producía tanta energía eléctrica o que producía
y encima me daban una prima, una subvención, pues aquello se ha acabado, y que lo que hay que estar es, pues permanentemente analizando oportunidades y entrar en estos nuevos, en los mercados en los que se abren nuevas oportunidades. Sí que es cierto que también, pues yo creo que es un sector, claro, hay que pensar un poco, tampoco hay que ser cortoplacista, ¿no? Pero que hay que pensar un poco, no sé. Y es que Claro, sí que es cierto que eso, el hidrógeno tiene una circunstancia muy especial. Hasta ahora, el hidrógeno vive por las subvenciones. Es decir, el hidrógeno verde le cuesta, si tú produces hidrógeno a través de combustibles fósiles, tienes un coste de 4, y si produces energía a partir de verde, tienes un coste de 40 mismo. Y están hablando a ver si en 5 años bajan a 20 o a 15. O sea, está claro que eso solo vive a través de subvenciones. Y precisamente la ley de subvenciones europea la cambia, y hasta ahora a los productores, para poder cobrar la subvención, les valía comprar energía verde, pero no las 24 horas del día, sino comprar energía verde suficiente para la producción. Entonces, el proyecto de negocio de ellos se apuntaba a una generadora de hidrógeno, pero compraba la energía verde en las horas centrales del día y el resto compraba en el mercado. Eso no les vale. Si hacen ahora eso, no les dan la subvención. Necesitan demostrar que utilizan energía verde las 24 horas del día. Como todos sabemos, eólico y fotovoltaico solo son unas horas. Los únicos que le podemos dar energía verde las 24 horas del día somos nosotros. Aunque luego bajen la producción, las máquinas de producir hidrógeno tienen que trabajar en continuo, les vienen muy mal las paradas. Entonces su idea es bajar la producción de noche cuando no hay y producir más en las horas centrales del día. Pero ahí se abre una oportunidad para que vender nuestra energía a este tipo de empresas. En primer lugar, porque ellos cobran subvenciones y cobran dineral. Y con el dinero de las subvenciones, que le paguen 4, que le paguen 4,2, no va a pasar nada. Y a que nos paguen a nosotros de energía a precio de mercado, al precio de mercado por 1,2 o por 1,3, no les va a pasar nada en su modelo de negocio. Yo creo que es otro punto donde que tú estás tenéis una sociedad, ¿no? Con Petronor para el hidrógeno. Creo que es un punto que también tenemos que explorarlo. Estoy trayendo cosas distintas, cosas que creo que no... Vale, sí que el hidrógeno es un nuevo vector, ¿no? Pero sí que también lo que estamos viendo es que efectivamente el hidrógeno verde pues no es competitivo a día de hoy respecto a otros tipos de hidrógenos. Está habiendo ayudas importantes desde las diferentes administraciones y sí que es cierto que se abre una oportunidad. Lo único y también lo que se está viendo es que aquellas expectativas que había en cuanto a reducción de precios, pues que tampoco se están cumpliendo. Es decir, que seguramente el hidrógeno, pues hasta la década próxima no empezará a ser una realidad. Pero bueno, sí que es una oportunidad que hay que analizarla, ¿no? Al igual que los otros temas que estabas comentando, que lo tenemos que tener ahí en el radar, ¿no? Yo creo que se abre una ventana nueva aquí con esta ley de subvenciones verdes y para el hidrógeno, y seguro que hay otros campos donde ahora mismo el que quiera cobrar subvención verde va a tener que comprar energía verde las 24 horas del día. Y energía verde a la noche solo la damos nosotros. Cuando tenemos una oportunidad de negocio importante y que hay que explorarla y hay que estar activos y hay que estar con el radar puesto para buscarla. Y el otro punto que traía es el minado de criptomonedas, que también, y esto ya es distinto, digo, ahora no voy a vender la energía, ahora voy a poner ordenadores y vamos a hacer criptomonedas. Pues hay gente que lo hace y le va muy bien, y gana mucho dinero, más que vendiendo energía a la red. ¿Te arriesgas? ¿No te arriesgas? Ay, ¿qué? Yo por lo menos lo miraría. No sé si os ocurre algo más de aquí. Y ya la última que tenía es el futuro, pero ya futuro más lejos, ¿no? El futuro cercano, como hemos hablado. Hemos hablado un poquito de los mercados, del almacenamiento, de esas cosas que está hablando. Y en 10 años, ¿dónde vemos las minicentrales? ¿Nos ves en algún lado? Pues hibridadas a viento y operando, digamos, a demanda. Está clarísimo. ¿Cuál? Hibridadas con almacenamiento, con batería. Las que se pueden transformar, a transformar. Y las que no,
o ataja. Sí, en 5 o 10 años, cuando las baterías estén, digamos, a precios razonables. ¿Cuál? Bueno, plana es la utopía, pero plana nunca va a ser. Nunca va a ser. Y baja, y no va a ser baja. Yo creo que la utopía del precio, digamos, bajo de la electricidad es una utopía. La electricidad, si es baja, se despilfarra. Cuando sube el precio, se ahorra. Pasa con el agua, pasa con las basuras, pasa con la electricidad, pasa con la gasolina, pasa con todo. Cuando el barril de petróleo baja a $60, se despilfarra. Cuando se pone a 90, todo el mundo se pone las pilas. Lo que digo no es políticamente correcto, pero es la triste realidad, ¿no? Yo precios de electricidad por debajo, en el mercado mayorista, por debajo de 50 euros a 10 años no los veo. No los veo. Ni a 15 años. La electricidad es un bien precioso. Es parte de la energía que tiene entropía cero, la energía que se presta a las aplicaciones más eficientes del mundo. Y como todo vamos a electrificarlo, queremos electrificarlo, que yo creo que es buena medida, pero la electricidad va a ser cara porque es una producción, digamos, compleja, no es sencilla. Entonces, Javier, ¿tú cómo ves que Leve puede Yo, a futuro, qué es lo que va a promover o qué es lo que va a... Bueno, más o menos lo íbamos comentando, ¿no? Al final tenemos que ir a soluciones hibridadas, ¿no? En este caso la hidráulica con el almacenamiento. Sí que es cierto que si realmente queremos avanzar en ese proceso de descarbonización que todo el mundo lo está diciendo, ¿no? Pues tanto a nivel de Euskadi como a nivel estatal, pues eso claramente lo que va a conllevar es un mayor consumo de electricidad verde. Por lo tanto, pues tenemos que estar ahí y desde el EVE, desde el gobierno, pues bueno, pues tenemos programas de ayudas que lo que vamos haciendo es los vamos adaptando pues en la medida que pasa el tiempo, pero y luego también otro aspecto, mira, por hecho también la ocasión, mira, precisamente el otro día que tuvimos una reunión con Pablo para otra cosa. No nos olvidemos de la fiscalidad. A nivel de Euskadi, el tema de la fiscalidad es muy importante. Es decir, a través de la fiscalidad puedes conseguir ayudas incluso superiores a las ayudas, que además es que a las minicentrales pues es que no hay ayudas, ¿no? Creo que hubo un programa desde el IDA del Ministerio para la repotenciación, situación de las instalaciones, pero la fiscalidad, a nivel de Euskadi hay lo que se llama el listado vasco de tecnologías limpias, a través del cual se apoyan a los proyectos de energías renovables y tienen una fiscalidad que no tienen otro tipo de inversiones. O sea que el tema de la fiscalidad, ya pasé el os pasó el link. Pues mira, yo lo que te agradecería es que se lo reenvíes a todos los asociados y que si alguno necesita alguna aclaración, alguna información adicional, o sea, no es que sea nuestro campo, el del EVE, ¿no? Pero el EVE junto con Jove lo que hace es actualizar ese listado vasco de tecnologías limpias y lo que hace es, estas nuevas tecnologías que requieren, no sé, de un incentivo, vía ayuda o vía, en este caso de la fiscalidad, pues apoyarlas. Realmente lo que nos manda es, en este caso las diputaciones tienen los programas que para instalaciones de sostenibilidad, que ellos entienden como sostenibles o beneficiosas para el medio ambiente, como puede ser cualquier cosa renovables, tiene una excepción fiscal del 35%. Es decir, que por decirlo, si haces un proyecto de 1 millón de euros, 350.000 euros te los ahorrarías luego fiscalmente. Claro, yo creo que son unas ayudas muy importantes. Y Navarra tiene el 33%. Tienes que tener bases imponibles que te 33. Es decir, si tú haces una inversión de 1 millón de euros, tienes ya 330.000 ahorrados, evidentemente, según cómo consolides o cómo hagas fiscalmente. Pero tienes ahí un dinero muy importante, muchas veces mayor que la subvención que te pueden dar por otro lado. Y eso está ya, esto lo tenemos ahí. Sí, y luego es presentar el proyecto, que te aprueben, entra dentro de los parámetros, ya tienes el 33 o el 35%
de subvención adjudicado. Y es algo que lo tienes ahí, no es como las ayudas, que generalmente los programas de ayudas No sé, a estamos nivel siempre... de Castilla, estamos- pues seguro que la Junta tiene proyectos parecidos, ¿eh? Habría que mirarlo, pero y en otros territorios, vamos, pero que fácil que tenga cosas parecidas. Sí, son, sí, es decir, subvenciones están ahí. Tú tienes que presentar tu proyecto y convencerles que es un proyecto sostenible y que favorece el medio ambiente. Cualquiera de nuestros, lo que hagamos en cualquiera de nuestras centrales, entra prácticamente seguro en ello. Muy bien, pues oye, yo no tenía más ahora de primeras. Si tenéis alguna pregunta más, y si no, vamos a hacer un descanso, vamos muy bien de tiempo. Y ahora sí nos preparan el café y... La asamblea. Muy bien. No va, sí.